Eh, Buenas tardes, yo soy Gabriela Siracusano, soy investigadora principal del CONICET, soy profesora titular de la Universidad de Buenos Aires y dirijo el centro, además de profesora titular en la Universidad de 3 de Febrero, dirijo el centro materia de la misma universidad. Muy bien, bueno, vamos, si te parece, a empezar la clase. Lo que les queríamos aclarar es que tenemos desactivado el chat en esta primera parte, lo vamos a activar hacia el final de la clase de Gabriela para que puedan hacer las preguntas. Y eso es todo. Vamos entonces, Gabriela, con el inicio de tu clase. Bueno, muy bien. Buenos días. Me convocaron desde la Fundación PROA, a partir de la muestra que en este momento se ha curado sobre el dorado. Y si bien yo no soy una especialista particularmente en oro, me topo con ese material todo el tiempo, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Decía que me topo constantemente, ya que me dedico en particular a el estudio del arte colonial, y como probablemente algunos sepan, es una cultura, fue una cultura visual anclada en el uso de determinados materiales que tuvieron una dimensión simbólica, entre los cuales el oro se destaca, ¿no? Y particularmente en el ambiente sudamericano, en el territorio sudamericano, vamos a ver de qué manera. Antes de pasar a mostrar y a comentar y a analizar algunos casos y ver cómo se usó, de qué forma, me parece importante, tal vez para algunos que no me conocen o que no conocen cuál es el marco en el que yo me inscribo desde el punto de vista teórico y conceptual. Me gustaría mostrar 2 o 3 diapositivas que expliquen precisamente esto. Me refiero a el estudio, a lo que para mí significa la dimensión material de las obras de arte, la dimensión material del arte. En ese sentido, yo parto del estudio de algo mínimo, de lo particular, de aquello que parece no ser importante, ¿no? Y que muchas veces la historiografía del arte olvidó. Afortunadamente en los últimos 15, 20 años ha habido un cambio, y que tiene que ver con la materialidad, no solo con el sentido de las imágenes, o ¿no? que ha estudiado la iconografía, o con los modos de producción de las imágenes y cómo se insertan socialmente, que lo ha estudiado la historia social, o también cómo aborda la historia cultural, pero la materialidad de las obras nos permite abordar, ¿no? Problemas que no estaban tan a la vista. Acá les estoy mostrando un detalle muy micro de una pieza colonial a la cual inclusive se le ha caído la capa pictórica y se puede ver por detrás el soporte, ¿no? Hay muchas cosas que uno puede saber a partir del estudio material, porque no dejan de ser, lo que yo entiendo, como rastros arqueológicos del hacer artístico, y además de la vida de los objetos, porque muchas veces han pasado por diferentes situaciones. Entonces, acá está un poco lo que les decía, de qué manera
uno trabaja con la dimensión material poniéndola en relación con las prácticas culturales. Algunas de las cosas que yo voy a mostrar hoy respecto del oro van a ejemplificar esto que estoy diciendo. Y además, mediante un diálogo con las ciencias. Y también voy a mostrar algunas cuestiones que nos va a permitir ver al oro, ¿no?, a la presencia del oro en las obras, en estas obras, a partir de un estudio interdisciplinario que involucra la química, la física, muchas veces, etc. Esto que les muestro acá es apenas un pedacito mínimo de menos de 1 milímetro cúbico de una muestra. Los conservadores lo conocen muy bien y aquellos que trabajan desde la química, la física también, pero los historiadores del arte no siempre tenemos este contacto, ¿no? Y que yo llamo, o que me ha dado en pensar, a reflexionar sobre la materia, en este caso el oro, como un documento del pasado, porque en definitiva todo esto que ustedes ven ahí, esas flechas que salen, que uno puede extraer, todo conocimiento que puede extraer a partir del análisis de una mínima muestra, da cuenta de un montón de cosas, de prácticas culturales, de la noción de conocimientos, de usos de técnicas, de usos de materiales, de extracción de materiales, de procedencia, ¿no?, de dominio de la praxis. Hay un montón de conocimientos que nosotros, a partir de diferentes métodos, ahí ven algunos, ¿no?, desde la historia del arte, pero puede haber otros, vamos a poder sacar resultados que nos otorguen un conocimiento más acerca de las obras, ¿sí? Acá está, de alguna manera, explicado cómo de lo material a lo humano y de lo humano a lo material hay un montón de cuestiones y que nosotros, cuando veamos ahora algunas piezas, veremos en qué medida algunas de estas relaciones aparecen, ¿no?, de todos estas prácticas. Bueno, y voy a ir ahora sí de lleno. Esta que ven es una pieza muy valorada y venerada en el ámbito andino, particularmente en la zona de Charcas. Está en Sucre, antigua ciudad de La Plata, y Charcas, y es Nuestra Señora de Guadalupe. Nada que ver con la Guadalupe mexicana, ya lo ven en su formato. Esta imagen fue realizada en el siglo XVII por Fray Diego de Ocaña, un fraile jerónimo, que circuló por tierras andinas, y les quiero contar, perdón, algunas son fotos que no son tan buenas y otras un poco mejores. Les digo lo que él decía en esa época, ¿no? La corona es a manera de imperial y tiene por remate sobre los 4 arcos una cruz de oro muy bien labrada y esmaltada, con 7 esmeraldas, grandes y muy finas. Estas esmeraldas están todas engastadas en oro, en muy curiosas y ricas medallas, por el canto de la corona, ¿sí? Por la parte de afuera tienen 12 broches de oro. En la mano tiene un cetro de piezas de cristal con extremidades de oro, muy bien labrado. En medio tiene una esmeralda. Ustedes espero que puedan ver mi cursor. Tan grande como el real de un cuarto. Un poco muy largo, muy fino y maravillosamente engastado en oro esmaltado. Es decir, que acá hay Diego de Ocaña está poniendo un particular acento en el uso del oro en esta imagen.
Estos objetos, que son alhajas, en su gran mayoría, lo que ustedes están viendo no todo es del siglo XV y XVI, sino que, como pueden ver, los relojes son posteriores. Esto han sido donaciones que han hecho los devotos. Pero en ese momento, él se esmeraba en detallar todas las alhajas que las mujeres devotas habían ofrecido a Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de La Plata, ¿no? Y volvía sobre el problema, el uso de las joyas de oro, y que serviría para embellecerla, para enriquecerla. Esta imagen después fue transformada, puesta sobre un soporte de plata, algo que también después voy a hablar, el uso de la plata como otro metal, ¿no?, alternativo, que también tiene que ver obviamente con la historia de América. Ahora, ¿qué es lo que produce la presencia del oro en esta imagen? Bueno, en principio ubica a María, ¿no?, a esta Virgen, en el centro, yo digo, de un limbo sagrado, porque el brillo, la belleza, la riqueza de todos estos objetos que la bañan, se combinan con la carga simbólica que implican que sean producto de la devoción. Acá hay como una asociación interesante. No solamente per se las alhajas tienen, ¿no?, esa carga de brillo, de belleza, sino que además son el producto de la devoción. Es decir, el oro fue un protagonista clave, o es un protagonista clave para comprender todas las estrategias, en este caso religiosas, que tuvieron lugar en la cultura occidental, pero acá nos vamos a centrar en América, ¿no? Ahora, y que tuvo que ver, o que contribuyó al éxito, en el caso de América, de la misión evangelizadora de frailes como él y otros, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Si nosotros nos retrotraemos a historias que tienen que ver con el viejo mundo y con Oriente, sabemos que el oro, en las imágenes religiosas, en los objetos litúrgicos, paralitúrgicos, ¿sí? Ahora les voy a mostrar algunos. Es un objeto, es un material que aparece en los textos del Antiguo Testamento, ¿no?, del cristianismo, como una metáfora. El oro siempre se vincula a una metáfora entre la sacralidad, pero también entre algo muy pecaminoso, que es el peligro de la idolatría. Por eso estoy mostrando acá una pieza, una pintura, que muestra, ¿no?, nada más y nada menos que la adoración del becerro de oro. Acá también, ¿sí? Es decir, que el texto veterotestamentario hacía hincapié en numerosas partes en esta relación entre la producción de objetos o de figuras hechas de oro y el pecado, ¿no? Les voy a leer, por ejemplo, una parte, en donde el oro aparece asociado como material a la idolatría. Desgraciados, en cambio, con la esperanza puesta en seres sin vida, los que llamaron dioses a obras hechas por mano de hombre, al oro, a la plata, trabajados con arte, a representación de animales o a una piedra inútil esculpida por mano antigua. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni oír. Esto
que tiene que ver con esa capacidad que tiene, por un lado, el oro de ubicarse, el oro y otros materiales, como aparecen, ¿no? Pero en el caso del oro, como materia prima de un objeto tildado de idolátrico, es algo que va a subsistir durante siglos y que cuando se produzca la evangelización americana va a aparecer constantemente esta relación con lo falso, con lo engañoso, con lo pecaminoso, con lo idolátrico, ¿no? Hay numerosas fuentes que algunas que circularon por América, como por ejemplo la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada, pero también sermones donde se ponía precisamente el acento en esto, porque lo que se les quería convencer a los indígenas que en los pueblos de indios debían ser evangelizados, a presión, ¿no? Por supuesto, no de manera, por decisión propia de ellos, era poner en cuestión este uso de ciertos objetos nombrados como idolátricos por la religión cristiana, y donde la operación tenía que ver con cómo puede ser que adores un objeto de oro o de plata que no habla, que no tiene vida. Ahora después vamos a ver de qué manera estos mismos materiales tenían dentro de la cultura, ¿no?, católica, cristiana, un lugar preponderante precisamente para abonar a la sacralización de los objetos producidos desde la cultura cristiana. Entonces, por supuesto, acá vemos como la contraparte, ¿no? Por un lado, el becerro de oro, y por el otro, este es un pequeño detalle de un poema que circuló vinculado a la Virgen de Copacabana, que después la vamos a ver, donde el Inca está adorando un ídolo, muy probablemente uno imagina que sería de oro. El uso del oro, por supuesto, dentro de la, de la cultura, ¿no?, europea, ligada al cristianismo, como todos sabemos, tiene miles de ejemplos, ¿no? La vinculación con la luz, porque es un objeto reflectante, no es un material, perdón, reflectante, fue advertida desde el pseudo Dionisio Areopagita, el Abad Suger, ¿no? Son todas fuentes medievales, Santo Tomás. Acá ven la iridiscencia de los mosaicos bizantinos, acá ven un detalle del uso del oro, ¿sí? O en objetos litúrgicos y paralitúrgicos, acá vemos un cáliz de oro y de brillantes de un papa, o, esto es un producto americano, pero me gustaba mostrarles así en el exceso del uso del oro, recubriendo un objeto como es un retablo, esto en este caso en México, un retablo jesuítico, para mostrar, ¿no?, las bondades que tiene el oro como material reflectante. Ahora, eso mismo contribuyó a construir en América un imaginario que derivaría luego en la construcción de la idea del dorado, ¿no? Cuando los conquistadores comienzan a llegar y las fuentes nos muestran de qué forma buscaban este oro, es ahí donde se comienza a construir este mito, esta leyenda, porque si bien sí había oro, porque muchas de estas obras están hechas con oro tomadas de diferentes minas, ¿no?,
las había cerca del área de Charcas, en los Andes meridionales, en la zona de Popayán, en la zona de Antioquia, sí hay minas, pero no existió, ¿no?, este lugar simbólico donde todo el oro parecía ser estar a disposición de los invasores. Esto es bueno, seguramente en otras clases esto se verá, ¿no? Pero sí me parece interesante ver de qué manera esta idea de oro que se traía se superpuso a esta idea que se fue construyendo en América. Ahora bien, para las culturas andinas, el oro tenía otro lugar. El oro formó parte de un montón de objetos. Lo sabemos no solamente por la presencia de los objetos. Acá les estoy mostrando frontales mochicas en oro o una ofrenda de las momias que están en Salta, ¿no? Estas ofrenda de oro de las momias del Llullayaco. Digo, no solo sabemos que todos los usos que se le daban por las culturas locales, andinas, sino también que las fuentes coloniales hablaban de ello. Entre las fuentes hay muchas: Guamán Poma de Ayala, el Inca Garcilaso, Polo de Ondegardo, Pablo José de Arraga. Todos ellos hablan de la participación del oro como en los espacios y objetos sagrados como ofrendas de los incas. Uno de ellos yo quisiera destacar, y que refiere lo que les estoy el Templo del Sol del Cusco. Este es el Templo del Sol, lo que quedó del Templo del Sol, que es el Coricancha, y tiene, ustedes ven el cimiento, esa es la parte correspondiente al templo, y lo que ven superpuesto es la iglesia de Santo Domingo, como muchas de estas iglesias que se superpusieron a templos incaicos. Entre los relatos sobre el templo de Coricancha, se hablaba de que el Coricancha tenía un jardín de oro y de plata, ¿sí? Y acá es interesante la mirada de Juan Cruz de Santa Cruz Pachacuti, cuando dice, ¿cómo entonces, todas las paredes, alto y bajo, estaban guarnecidas de oro finísimo? Y él no solamente lo contó, sino que lo dibujó. Este es un dibujo muy famoso de cómo Santa Cruz Pachacuti establece el panteón, dibuja el panteón incaico dentro del Templo del Sol, y donde hay diferentes objetos, todos de oro, ¿sí? Es decir, que en América tenemos, por un lado, la explotación propia de la naturaleza mediante la explotación de indígenas, y en el caso del oro como un mineral precioso, ¿no? Y que se vincula a la riqueza, a los objetos suntuarios. Ahora, también tuvo usos para la evangelización, como estoy comentando, ¿no? Usos litúrgicos, paralitúrgicos, usos artísticos que abonaban a lo religioso, ¿no? A la evangelización, que se fueron usados, tanto pinturas, esculturas, objetos diversos, ¿sí? De la misma manera que se hacían ciertas asociaciones, por ejemplo, Cristo aparece asociado al sol, la Virgen, generalmente María, asociada a la luna, por ende a la plata. Tanto María como Jesús, como Cristo, en la tradición europea, fueron representados, ¿no?, en gloria, muchas veces, con una mandorla resplandeciente o sobre fondos dorados. Es decir, que la alianza con el oro
es constante, ¿sí? Ahora, en América, y particularmente en Sudamérica, en lo que sería luego el virreinato del Perú, el oro tuvo un uso muy puntual y hace que se destaque en ciertas piezas, ¿no? Donde el oro es aplicado mediante láminas muy finas, ¿m?, sobre ciertas partes. La vestimenta de Cristo, los halos, los cielos, la vestimenta de los ángeles o de María, coronas, todo lo que pueda ser representado, ¿no?, ligado a ese poder, ¿no?, de lo sagrado. No solamente esto, sino también, y acá me parece interesante mostrar, a la relación con las palabras que tanto aparecen en la pintura colonial, en las obras sudamericanas, particularmente del área cusqueña y también altoperuana. Muchas veces las palabras están escritas con oro, y como pueden ver acá, hay un uso también simbólico del oro al ponerlo en una letra capital. La letra capital, desde tiempos de Roma, está ligada al poder y a la autoridad en ese caso política, pero también a la autoridad religiosa. Por eso muchas obras religiosas, coloniales, tienen el uso de la letra capital. Por ejemplo, bueno, no es este caso, pero por ejemplo, describiendo o transcribiendo, mejor dicho, partes del Antiguo Testamento como algo que debe estar en el cuadro, más allá de si se puede leer o no, porque muchas veces estaban tan altos que no se podía leer, pero el texto veterotestamentario o el texto de los evangelios está y aparece en oro. Es decir, que ahí se genera un matrimonio, por llamarlo de alguna manera, exitoso entre lo que dice el texto, lo que representa, en cuanto a autoridad, ¿no?, eclesiástica, religiosa, perdón, y en sí mismo el oro como material que acompaña esta magnificencia, ¿sí? Acá les muestro otras imágenes, donde el oro es usado, por ejemplo, para láminas en general de oro, ¿no?, que se aplicaban, había batihojas, gente que se dedicaba a hacer estas láminas, se vendían, son láminas muy finas, y que luego se pegaban al bol arménico, que es una arcilla roja que va a pegar al oro a la superficie que querramos, en este caso a la madera. Estamos viendo la capilla doméstica de Córdoba, ¿no?, en Argentina. Acá vemos cómo el oro aparece en determinados lugares, no en todos, ¿no? Y esto tiene que ver, esta es una obra de Berrío, del altoperuano, un gran pintor de la zona de Bolivia, de la actual Bolivia. Acá ven cómo se aplica este oro, que a veces era aplicado, ¿no?, mediante sellos, otras veces es aplicado a punta de pincel. Una cosa es tener la hoja de oro y luego pintar encima y luego rascar, que eso tiene que ver con la técnica de estofado, especialmente en las esculturas, y otra es aplicarla como si fuera un stencil, y otra es aplicarla a punta de pincel. Y por supuesto también tenemos el oro acompañando este tipo de objetos, como esta custodia cusqueña, ¿no?, maravillosa custodia, que también tiene una carga simbólica, ¿no?, porque está alojando, ¿no?, a la hostia consagrada. Esta asociación que yo decía al sol y la luna,
es constante también entre la plata, el oro y la plata, en toda América Andina. Acá ven, por ejemplo, una ventana que está en el ábside de una iglesia, que es la iglesia de Tomave, en Bolivia, y fíjense cómo juega el alabastro. A veces, y después voy a hablar al final, de cuando el oro no está, cuando el oro no se ve, pero lo que está es esa idea de su magnificencia, asociada también, en este caso, al sol, ¿no? Este es un sol de alabastro, pero tiene un color ámbar que nos acerca al del oro. O, en este caso, la luna, en relación, acá viene al sol y la luna, en esta maravillosa obra potosina, que está en la Casa de la Moneda, que es la Virgen del Rosario, y donde también aparecen estas dos, de estos dos astros, pero también vinculados con estos metales. Estos son otros ejemplos, ¿sí? Acá se puede ver cómo debajo del oro está, ¿no?, el material que lo sostiene, que lo agarra para que dure en esta pintura. Acá ven otros ejemplos, son todos ejemplos de pintores, ¿no?, altoperuanos, cusqueños, pero para que vean también el detalle con el que, y esto con el que se trabajaba desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, ¿no? Esta es una obra de la Virgen Lilandera del Museo Pedro de Osma, bellísima, totalmente con uso de polvo de oro. Acá pueden ver otros. Acá se ve en detalle algunos detalles de esta pieza, ¿sí?, de la Inmaculada. Acá como una misma imagen es utilizada, ¿no?, para dos advocaciones distintas. Ustedes piensen que la imagen funcionó como aleccionadora, didáctica, evangelizadora. Entonces la producción era en la América colonial una producción constante, ¿sí? Y había que utilizar diferentes estrategias de composición. Acá tienen otros ejemplos. Estos son todos ejemplos que están en algunos en patrimonio nacional argentino y otros, como mostraba, en el patrimonio peruano o boliviano. Ahora, también aparece el oro en las esculturas, ¿no? Con esta técnica, que es una técnica española. Los manuales que circulaban, como Francisco Pacheco, o luego Palomino, explicaban cómo se hacía esto, y uno puede ver en la producción colonial de qué manera se apropiaron de esos conocimientos y simularon, se aplicaron en piezas. En el caso, por ejemplo, de este tipo de piezas de Ecuador, de Guatemala, el oro no solamente aparece, ¿no?, en el estofado, sino que además muchas veces aparece como soporte de una capa de laca de un color, puede ser rojo o verde, lo cual, junto con la plata, porque a veces se usaba la plata, le da ese color metalizado a la pieza, ¿no?, especialmente para los ropajes, por ejemplo, de la Virgen, como pueden ver acá, ¿sí? Acá. Y luego el estofado, ¿no? Y este es otro tipo de trabajo. Acá hay una aplicación, ¿no?, con mayor materia del oro. Acá les muestro también el ejemplo de un objeto que está en la muestra del Dorado actualmente en Fundación Proa, un objeto de fines del siglo XVIII, que es un nicho, que tiene que ver es un objeto para devoción, ¿no?, de
imagen religiosa como el San Antonio de Padua. Acá se puede ver la técnica, ¿no? En este tablero de la Catedral de Lima, se puede ver cómo todavía quedan los rastros de los panes de oro, de las hojas de oro pegadas sobre el bol, ¿sí? Y me gustó comparar esto con esta pieza que también está en el museo de la muestra del Dorado. Es una pieza contemporánea, pero que si tienen la oportunidad de verla, está, además de otros significados, está emulando, acá se ven los pedazos también de oro, ¿no? Del pan de oro, está emulando esta presencia del bol, del oro sobre el bol, porque tiene el soporte, es un soporte rojo, que estoy segura que no es bol, pero está emulando esa misma práctica y ese mismo uso del oro desde el punto de vista religioso. Acá ven otro ejemplo, ¿no? Bellísimo, de madera policromada y estofada, pertenece a la colección Toma, con diferentes tipos de tratamientos. Y acá me voy a parar en un ejemplo que me parece interesante para traerles y que ahora sí viene a colación de lo que dije al principio, que tenía que ver con el estudio de lo micro y donde busqué algunos ejemplos en los que apareciera el oro como un material entre los tantos que hemos estudiado con todo nuestro equipo. Este es una pequeña muestra tomada de menos, ya les digo, de 1 milímetro cúbico, tomada de nada más y nada menos que la Virgen de Copacabana. Esta imagen tan venerada, hecha en 1583 por el indio Francisco Tito Yupanqui, y del cual tenemos noticia, porque además de que hizo otras obras, existe una crónica sobre historia del santuario de Nuestra Señora de Copacabana, escrita por el fraile Agustino Ramos Gavilán, que relata o transcribe el supuesto relato de cómo se hizo la obra por parte del indígena. Así que esto es un caso único. Lo que nosotros hicimos fue, y acá tiene que ver con la metodología de trabajo que les decía al principio, poner en diálogo lo que dice la fuente con lo que nos dice el resultado químico, que es lo que nosotros vemos y podemos identificar. Bueno, se tomó del velo de la Virgen, acá ven, el velo tiene un esgrafiado, tiene oro y también un color verde, ¿sí? Y lo que pudimos encontrar es que esta imagen en ese lugar está hecha con una técnica de estofado clásica española, ¿no? Donde está el yeso por arriba de la madera, luego el bol, el oro, luego la cerucita y arriba un material verde, un mineral, un pigmento, que en este caso tiene la particularidad de no ser un pigmento cualquiera, sino que es un pigmento, como su nombre lo indica, local, de la zona de Atacama, y que tenía usos que lo ligaban a lo sagrado, a lo ritual, ¿sí? Entonces acá vemos cómo el oro está funcionando en esta pieza para darle brillo, para darle magnificencia, pero está siendo utilizado con una técnica española, ¿no? Y que el indígena evidentemente aprendió, porque así lo dice también el texto, lo cual es muy interesante ver si qué parte de lo que el texto dice tiene que ver con
con su propio aprendizaje. El oro, además, en el caso de la Virgen de Copacabana, por el relato que hace el fraile, el oro es protagonista del primer milagro de la Virgen de Copacabana. Porque el primer milagro es cuando al indígena, que se lo había criticado mucho, le dijeron que él no había aprendido a adorar bien a la imagen, porque él había ido a aprender a adorarla en la ciudad de La Paz. Y que lo había adorado mal, y que estaba fea. Entonces, el indígena se va a dormir, pero a la mañana siguiente encuentra a la Virgen absolutamente, ¿no?, con un dorado. Y eso tiene que ver, de acuerdo al relato, con la intervención de Dios Padre en el dorado de la imagen. Así que fíjense cómo el oro nuevamente se carga de esta simbólica, ¿no? Y es un recurso muy valioso para introducir, ¿no?, el camino de sacralización de esta imagen. También es interesante ver que, de acuerdo a la historiografía, el retablo en el que el indio aprendió a adorar a la imagen de es decir, que para aprender a adorar se acercó a la iglesia de La Paz, a San Francisco, donde un pintor estaba dorando y policromando el retablo. La historiografía tenía la hipótesis, la historiografía de los últimos 50 años, tenía la hipótesis, particularmente Teresa Gisbert, de que este es el retablo que antiguamente estaba en San Francisco de la Paz y que sería el retablo sobre el cual el indio Yupanqui aprendió a adorar a la Virgen de Copacabana. Porque lo que dice el relato es que durante el día doraba y policromaba, aprendía con el retablo, y por la noche hacía lo mismo, aplicaba esos conocimientos a la imagen. Bueno, con lo cual, si esto fuera así, imaginamos, tuvimos una hipótesis, bueno, si esto es así, debería ser una técnica parecida y debería tener los mismos materiales, ¿no es cierto? Siendo que si pudiéramos podríamos encontrar Atacamita, ya era un caso muy particular, porque, bueno, una cosa es encontrar un pigmento que circulaba mucho y que está en miles de obras, y otra cosa era la Atacamita, que para ese momento solo la habíamos encontrado en la Virgen de Copacabana. Luego la fuimos encontrando en otros objetos. Así que ahí fuimos, hablamos con la comunidad, y nos dejaron tomar muestras de diferentes partes de este retablo. El resultado fue maravilloso, porque el retablo de Ancoraimes está hecho con los mismos materiales que la Virgen de Copacabana y con la misma técnica. Ustedes pueden ver acá el yeso, el bol, no sé si llegan a verlo, el oro, arriba del oro la cerucita, y arriba de la cerucita la Atacamita. No les traje una estratigrafía porque me parecía mejor mostrarles la muestra en bruto. Esta es la muestra en bruto fotografiada. Así que fíjense cómo este oro, ¿no?, aparece en dos de los objetos más antiguos. Este es el retablo considerado más antiguo de Bolivia, y la Virgen de Copacabana, una de las imágenes más antiguas también del mismo territorio. Otra manera de usar el oro tenía que ver, como les decía, ¿no?, aplicado, por ejemplo, molido, a veces como polvo de oro, otras veces se lo mezclaba. Eso aparece en los inventarios, por ejemplo, los inventarios jesuíticos, ¿no?, donde dice, y una bolsita de polvo de oro o una bolsa de polvo de plata. Bueno, este sagrario
que pertenece a otro ámbito cultural, como es las misiones jesuíticas guaraníes. Este sagrario de la Universidad de La Plata está un poco repintado, pero pudimos tomar muestras de zonas que no estaban tocadas, y nos encontramos con diferentes pigmentos, pero también con la presencia de polvo de oro y plata remolidos, ¿no? Esto para mostrar cómo en diferentes áreas el oro, al igual que otros minerales, pero digo particularmente el oro, era aplicado de diferentes formas. El oro no solamente sirvió para pintar, y la muestra del dorado de proa lo exhibe. Acá estamos viendo cómo participó de la indumentaria, ¿no?, religiosa, ¿no? En este caso, esta dalmática, ¿no?, todo con hilo de oro, gro de seda, bordado con hilos metálicos. Eso también tiene que ver con de qué manera se presenta el sacerdote, ¿no? Y en qué forma el oro contribuye a esa, con su iridescencia, con su resplandor, con su aspecto reluciente, ¿sí?, a asociar al sacerdote con Cristo, con Sol, con el oro. Yo tenía acá a ver si puedo mostrarles, o decirles, mejor dicho, son palabras del padre Cristóbal de Molina, ¿sí? Donde, del periodo colonial, que dice: el oro reluciente, brillando y despidiendo luz, ¿no? Ya acá aparece esta relación entre oro, sus características y la luz. Esto que el abad Suger desde la época medieval había puesto acento, ¿no? Un ramo de flores que brota y que florece. Ramos que brotan, compuestos de begonias, azucenas, lilas y cantutas. Hay alguien llamado Jesús, como el sol y la luna, que resplandece y arde. En él creemos que es el Señor y poderoso, y que está en el cielo. Los tres, todos juntos, son un solo Dios, siendo personas individualmente. ¿Creen ustedes en el hecho de la Trinidad, brillante, ardiente y resplandeciente? Estas eran las tres cualidades que aparecían asociadas al oro. Mis hijos queridos, padres queridos, madres queridas, óiganme por Dios, esto es un sermón, ¿sí? Imagínense ese sermón, y luego ver al sacerdote vestido con esta indumentaria, sumado a la reverberación del brillo, de la luz, ¿no?, de las velas en los altares, la luz solar filtrada por las ventanas, como esta que les mostraba, la ventana de alabastro, ¿no?, sobre las maderas áureas y doradas de los retablos. Todo esto era parte de una misma estrategia. Ahora bien, ya para ir terminando, esta imagen que ustedes ven, que fue pintada atribuida a Mateo Pizarro, un pintor de la Puna, jujeña, y que pueden ver cómo la Virgen tiene en sus manos una custodia dorada, y su manto está lleno de estrellas doradas, y tiene una guarda de puntilla dorada. Bueno, nada de eso es oro. ¿Por qué lo traigo? Porque no es necesario que el oro esté para que sea emulado, para que sea evocado. En este caso, mucha pintura
realizada en el Virreinato del Perú, fue realizada con el uso de un material, de un pigmento muy venenoso, ¿no?, que es el sulfuro de arsénico, el oropimente, que sirvió para suplir probablemente la ausencia del oro. Pero eso no quiere decir que esa simbólica no esté presente todo el tiempo. Lo que ven acá es una pequeña muestra de oropimente tomada de no de esta pintura, de otra, pero para que vean el grado de resplandor que tiene el oropimente y por qué en América tuvo muchísimo uso, como este que les estoy mostrando, ¿sí? Bueno, en ese sentido, esta no es tal vez la obra que yo quería mostrarles de Matías Gerrit, sino una en la que aparece la palabra oro, y hay como es decir, hay una exacerbación del oro, el oro es todo, ¿sí? Pero al mismo tiempo tiene que ver con una idea conceptual, ¿no?, con una presencia conceptual. Esta otra obra que está también en la muestra de El Dorado, me llamó poderosamente la atención, porque acá se conjugan varias cosas. Es una obra contemporánea, ¿no?, hecha con pan de oro, en la que se inscriben palabras, esto que tiene una larga tradición, y a su vez hay como una inscripción, ¿no?, en el centro de la pieza, casi como una herida, con forma de cruz. Entonces, por eso me pareció que era interesante asociarla a todo esto que les estoy comentando. Ahora bien, brevemente quiero, para terminar, mostrar el uso de otras dos materiales que también fueron parte de la explotación de la explotación del territorio, pero también de las personas, y a su vez fueron dos materiales que ahí sí significaron para la historia de Europa, extraídos desde América, significaron para la historia de Europa una revolución en términos económicos. Una es la plata, y particularmente la plata obtenida de este cerro rico de Potosí, con el cual se acuñaron millones de monedas. Acá lo que están viendo son unas alas que están expuestas en la muestra, hechas de plata, que pertenecieron a un convento de Santo Domingo, pero les puedo mostrar acá una muestra que se hizo no hace tanto del Museo Fernández Blanco, donde estas mismas alas fueron puestas en el cuerpo de otro Santo Domingo, del mismo Santo Domingo, para mostrar de qué manera funcionaba en una imagen piensen que es una imagen de tamaño natural, ¿no? Así que son de una belleza increíble, y la plata acá aparece en las alas, en la cruz, en el estandarte, y en el halo, ¿no? En esta aureola, que pertenece, tiene toda una historia esta aureola, es una mezcla entre plata y bronce, no es oro, junto con la estrella de Santo Domingo de Guzmán, y que es una pieza muy, muy valorada, que pertenece a una colección privada. Pero acá aparecen, ¿no? Se muestra claramente, el Fernández Blanco mostró cómo la presencia de la plata y el oro, o por lo menos lo que el oro, metales que evocaban el oro, funcionaban. Y la otra materia que quería mostrarles, porque también tiene que ver, ¿no?, con el poder, y tiene que ver con la explotación y con lo que América ofreció, es la cochinilla. Acá la están viendo,
es un insecto del cual se saca el carmín, que había sido utilizada por las culturas prehispánicas, como pueden ver acá. Estos son todos estudios hechos por mi colega y partner de todos los trabajos que yo hago, la doctora Mayer. También en otro aparece resultados que mostré, tienen que ver con los trabajos de la doctora Tomasini. Y podemos ver cómo la cochinilla era utilizada en textiles arqueológicos, ¿no? Y durante toda durante diferentes culturas andinas, incluida la incaica, y cómo aparece, ahora sí, mediante la técnica del óleo, en pinturas religiosas. Acá ven cómo la laca roja da esta sensación, ¿no? Esta laca orgánica roja, que es cochinilla, da una sensación translúcida, y que sirve para determinados puntos para pintar las imágenes. Pero no solamente eso, la cochinilla también significó una revolución a nivel económico, comercial. Fue uno de los commodities más importantes, más caros del monopolio español. ¿Por qué? Porque servía a la industria del teñido, de las telas. Y acá nuevamente la Virgen de Copacabana, para mostrarles que en otra parte de la imagen también tiene, junto con el oro, acá lo pueden ver, ¿sí? En un esgrafiado, el uso de y acá lo ven en detalle, el uso de la cochinilla. ¿Sí? Acá ven la base de preparación, esto sí es una estratigrafía, el oro, la cochinilla, ¿no? La cochinilla que se extraía de los nopales, ¿sí? Y que había, de la mejor cochinilla era la que provenía del norte, de México, de Guatemala. Y sabemos cómo se trabajaba a partir de algunas fuentes, tanto escritas como visuales. Esta es una fuente muy famosa, y la traje a colación porque en la muestra del Dorado hay una artista contemporánea que justamente bordó con hilo teñido con cochinilla, con carmín, estas imágenes bellísimas que están tomadas precisamente de esta memoria, ¿no? Como pueden ver la relación entre esta y esta, entre esta y esta otra, o la cochinilla como se muestra en detalle. Bueno, esto un poco para hacer estos cruces entre lo actual y lo antiguo, y cómo estos objetos, el oro, la cochinilla, la plata, pero particularmente el oro, que es lo que nos convoca, tiene todavía hoy esas reverberancias, ¿no? Esas evocaciones de otra época, sumadas a todas las implicancias que hoy puede tener para nosotros. Bueno, eso es todo. Voy a dejar de compartir. Gabriela, muchísimas gracias por esta ponencia, que además creo que tiene un valor especial en el curso, que está fundamentalmente dedicado a pensar en el Dorado como metáfora, ¿no? Entonces, por ahí el peso de la materialidad, que aún no se puede librar de lo metafórico ni de lo simbólico, le da un aporte muy valioso al programa general del curso. Acá tenemos algunas preguntas y comentarios de halagos. Excelente charla, impresiona la capacidad para relacionar desde la materialidad todas las escalas inherentes a la producción de la obra de arte, de Daniela Rodger. Después tenemos de Eva Jaime, a la señora Siracusano, mi reconocimiento y agradecimiento por su pasión, por la investigación y por esta ponencia sobre las metáforas del oro en el arte colonial.
de Cecilia Eve, excelente exposición de una investigación deslumbrante como el oro. Gracias, Gabriela, felicitaciones. Y bueno, también de Fernanda Gutiérrez, esta es la ponencia más interesante y didáctica, las imágenes y el relato de la investigación sobre el aspecto material de los objetos estéticos son sumamente reveladores, esta clase vale oro. Y tenemos también algunos comentarios de Camilo Orjuela: qué curioso que un material tan tóxico y peligroso como el sulfuro de arsénico suplía al material sagrado, el oro. Excelente ponencia, muchas gracias. Y de Cristian Fernández: buenos días, Gabriela. Entonces, ¿podemos decir que el oro tiene una estrecha relación con el sincretismo religioso? Por otro lado, si el oro para la concepción europea está relacionado con la riqueza y el poder, ¿qué significado le daban las culturas precolombinas? Esa es una pregunta. Si querés, respondo a alguna de las cosas que comentaste y que vi pasar también. Ahora voy a hablar sobre el uso precolombino, pero para la bibliografía, porque algunos me parece que preguntaron eso, por un lado, yo les recomiendo, porque como les dije, yo no soy una especialista, no es que he trabajado particularmente el oro, si bien, como ven, he trabajado de manera eventual cada vez que aparece este material. Ahora, hay un texto que escribió una investigadora venezolana que se llama Janet Rodríguez y que está en el catálogo de la pintura de los reinos, una muestra que se hizo en España, que yo lo recomiendo y en general lo doy en mis clases, porque ella resume algunas de las cosas que yo dije, que todos conocemos, que tiene que ver con el uso, las tradiciones del uso del oro en la Edad Media o en el Renacimiento, pero por supuesto Janet repone cosas muy interesantes del uso americano. Así que por un lado les sugiero que miren ese artículo. Por el otro, en cuanto a la bibliografía más ligada a lo material, más allá de algunos libros, algún libro mío ya más antiguo, yo les recomiendo, voy a hacer un poco de propaganda, pero, ¿cómo se llama el artículo de Janet? A ver si lo tengo por acá. Acá está. El oro en la pintura de los reinos de la monarquía española. Está en Juana Gutiérrez, La pintura de los reinos, Juana Gutiérrez como editora. La pintura de los reinos, identidades compartidas. México, Banamex, 2009. Ese sería la cita bibliográfica. Y quería mostrar, este es un libro que se llama Materia Americana, que hicimos con muchos colegas de diferentes nacionalidades, desde Estados Unidos, España y toda América, donde se puede ver las diferentes maneras en que los materiales, y además desde el punto de vista teórico, funcionaron y fueron utilizados en la América colonial. Eso es, y acá pueden encontrar diferentes cuestiones que tienen que ver más, alguna con lo teórico, que está en la introducción, pero también con la aplicación, ¿no? Esto que yo mostré, por ejemplo, de la Virgen de Copacabana, está en este libro y otras cosas, ¿no? Por supuesto. En cuanto a lo que me preguntaba, transcribía Rosario sobre la pregunta referida al uso. Claro, para las culturas locales, americanas, el tema del oro como riqueza no está dentro de esa dinámica, de esos usos, ¿no? El oro como
como material, ¿no? De transacción. No, el oro está muy ligado a el uso tanto ritual, ¿no? Mortuorio, por ejemplo, en el ámbito mortuorio, como también el uso político, digo, estos ornamentaciones que, por ejemplo, sabemos que tenía el Inca y su familia, donde el oro va a aparecer, está hablando no solamente, hay un solapamiento entre lo religioso y lo político, ¿no? Pero claramente no tenía el mismo uso que en Europa. Gracias, Gabriela. Acá, perdón. Pregunta Elina, ¿estará su libro en la Feria del Libro próxima? Soy del interior y me gustaría adquirirlo. No lo sé, pero espero que sí. Este es un libro del 2020. Si la UNTREF tiene, como siempre, su stand, seguramente va a estar. Y después se vende, se vende en el Museo Nacional de Bellas Artes. Estaba viendo algunos problemas de la UNTREF en la página para poder vender el libro, ¿no? Hacer una compra online. Pero sé que se está vendiendo en otras librerías. Yo supongo que sí, que tiene, o por lo menos voy a hacer todo para que esté en la Feria del Libro. Gracias. Y acá Corina, bueno, dice, me encantó la exposición, ¿me podría recomendar algún libro que nos muestre la relación entre el oro y los diversos objetos materiales y el culto al sol o a la luna? Bueno, tendría que pensar. Ahora acá en la cabeza no lo tengo. No hay un libro en especial. No hay un libro en especial. Son diferentes estudios que se han hecho, que están en diferentes... Bueno, capaz que en algún libro clásico, estoy hablando de alguno de los libros de Teresa Gisbert, aparezca esto, pero ahora en la cabeza no lo tengo. No hay un libro especial sobre esto, ¿no? Si querés, te propongo, después nos mandas por ahí un listadito con bibliografía y nosotros lo podemos compartir por mail más tranquila, pues lo podés pensar y armar. Ahí preguntan sobre los relojes de la Virgen de Guadalupe. Esa es una pregunta que no puedo ¿Cuándo habría contestar. sido incrustado? No sé, porque es una cosa que se fue haciendo durante el 18, el 19. Es muy probable que esos relojes tengan que ver con el siglo XIX, pero no lo puedo asegurar. Ok, y de Rosana, que dice, participé hace años en la jornada sobre materialidad que organizó Gabriela, ¿tienen pensado volver a hacerlas? Fueron muy interesantes. Si te referís a las jornadas sobre materialidad moderna y contemporánea, sí, lo hemos venido haciendo. La última fue sobre fotografía y ahora creo que vamos intercalando una de arte colonial más antiguo y una de moderno. Así que seguramente el año que viene se hará. Fantástico. Y de Cristian Fernández, Gabriela, desde la investigación micro, ¿se puede saber con qué herramientas se trabajó? ¿Se trabaja con geólogos e historiadores del arte? No, no se trabaja. Nosotros no estamos trabajando con geólogos. Nosotros somos un equipo de historiadores del arte, de químicos y de restauradores. El estudio material lo hacemos entre los tres. Cada uno aplica, ofrece su conocimiento, y los químicos del Centro Materia, que yo dirijo, tienen a disposición una cantidad, o mejor dicho, aplican una cantidad de tecnología muy novedosa. Ahora acabamos de adquirir una serie de equipamientos muy, muy nuevos que están por llegar, pero que ya los hemos utilizado de otra manera, usándolos de otros lados, y eso nos permite analizar muy profundamente todo tipo de materiales
y sumados al tipo de técnica de imagen, de estudio de imagen, realmente se puede lograr un conocimiento bastante profundo de la materialidad. Pero no trabajamos necesariamente con geólogos, nunca lo he hecho. Pero podría ser. Digo, nosotros vamos como dialogando con diferentes especialistas de acuerdo a la necesidad que tenemos de comprender a la materialidad. Les voy a dar un ejemplo que tiene que ver con lo moderno y no con esto antiguo. Nosotros hemos hecho todo el estudio, y estamos realizándolo todavía, de la materialidad de las obras de Antonio Berni durante las décadas del 60 al 80. Como ustedes saben, Antonio Berni representó esta serie tan famosa de este personaje como es Juanito Laguna. Juanito, que es un niño que vive en la villa y que los materiales que Berni utiliza evocan, y en algunas maneras y en algunos casos son, ¿no? O podrían ser vinculados, tener como origen, ¿no?, el ámbito de la villa. Sin embargo, nos pareció que era importante escuchar especialistas, sociólogos, que en su momento vinieron a hablar con nosotros para hablar sobre cuál era la villa de los años 60, cómo era, si era posible que estos objetos provinieran de esa villa, ¿no? Porque no es lo mismo la villa en los años 60 que la villa actual. Así que en ese caso hablamos con sociólogos. Así que es bastante movible nuestras fronteras. Interesa la simbología del oro en diferentes aspectos. Su empleo en el ámbito religioso cristiano no está en contraposición con el espíritu de pobreza y humildad, no está más bien vinculado a los aspectos de adoración politeísta de religiones precristianas. Bueno, es que una cosa no imposibilita la otra. Todos sabemos el uso que ha tenido el oro para la religión cristiana, y no es nada más que entrar al Vaticano. Ahora, respecto de asociarlo a adoraciones politeístas, precristianas, bueno, no soy yo alguien especialista como para poder dar ampliar ese concepto. Podría ser, la verdad no tengo idea. Tenemos también una pregunta, un comentario y pregunta de Beatriz Carrillo. La quería saber si puede decir algo más sobre la primera Virgen que mostró. Me llamaron mucho la atención las cruces con relojes dorados también, etc. A ver. Perdóname, ¿me la lees de vuelta? Porque no. Estaba buscándola acá. Sí, puede decir algo más de la primera Virgen que mostró. Me llamaron mucho la atención las cruces La de relojes. primera Virgen que mostré. Espera porque no me acuerdo. De la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es interesante porque fue hecha, como dije, por este fraile, que tiene una particularidad, y es que él quiere instalar la devoción a la Virgen, a esta Virgen, y hace una suerte, esto lo ha estudiado una historiadora que se llama Astrid Windus, tiene artículos escritos sobre esto. Fray Diego de Ocaña se hace de una suerte de, lo voy a decir en términos modernos, de franchising. Es decir, él vende la manera, él controla la manera en la que se hace la Virgen de Guadalupe en todo el territorio. Muy interesante. Ahora, en este caso en particular, lo interesante es esta relación entre la y la tridimensionalidad, ¿no es cierto? Porque no es una escultura, pero tampoco es una pintura. De pintura solamente queda la cara y las manos de la Virgen y del Niño. No se ha trabajado tampoco tanto.
Claro que son exvotos los objetos, alguien pregunta. Son exvotos que se fueron aplicando a lo largo del tiempo. Es una imagen que está, que yo creo que ya ahora no, pero que estaba en constante cambio. Es una imagen dinámica, ¿no? Que tiene que ver con la devoción. Gracias, Gabriela. Y acá hay una pregunta de Cristian Fernández. Si los colores dorados están relacionados con la riqueza, el color rojo y azul, ¿qué significan en el arte católico? ¿La luna siempre está relacionada con lo femenino? No, yo no podría decir, a ver, hablar de la simbólica del color. Hay algunos especialistas como John Gage o como Pastureau que se han dedicado a este tema de la simbólica, pero no es que hay estrictamente una simbólica cerrada respecto del color azul o del color rojo. A ver, para la iconografía cristiana, el color azul del manto de la Virgen está asociado directamente con precisamente con María, digo. Y no se utiliza cualquier azul. Hay muchas obras, especialmente en Europa, que utilizaron un pigmento azul que era muy valioso. Es decir, que acá hay una relación directa entre representar y presentar. Y se presenta con un pigmento como el lapislázuli, un material que provenía de Afganistán, de muy difícil acceso y muy caro, tanto que, como ha explicado bien Michael Baxandall, un historiador del arte marxista, en uno de sus libros, los comitentes ponían por escrito, ¿no?, que tenía que tener tanto de lapislázuli, que ellos daban el lapislázuli. ¿Para qué? Para que se exhibiera, para que se viera el poder económico que tenían. Así que el azul particularmente está ligado, pero esto no quiere decir que si el azul no sea de lapislázuli, no tuviera una carga simbólica, por ejemplo, en el manto de la Virgen. Había ciertas convenciones y códigos. El manto de la Virgen suele ser azul, ¿sí? El rojo, bueno, claramente tiene que ver con la sangre de Cristo, ¿sí? Básicamente. Más allá de que puede tener otras aplicaciones, como en el vestir, la túnica de la Virgen. Pero desde el punto de vista simbólico, la sangre de Cristo es una de las asociaciones más fuertes, ¿no? Gracias. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta o comentario que quieran agregar. Si no, si les parece, vamos cerrando. Gabriela, una vez más, muchísimas gracias por tu presentación, por esta clase tan dedicada además. Y bueno, dejamos abierto el canal de comunicación vía mail. Les vamos a estar enviando justo ahora el acceso a las grabaciones de las clases para que puedan repasar, y también en unos días el listado de bibliografía que va a sugerir Gabriela, que pueden ser unos pocos textos, pero que pueden ampliar también todo lo que ella presentó hoy. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y todas, a Gabriela, y nos encontramos a la 1, si les parece bien, para ver la segunda clase del día de hoy a cargo de Cristina Lucas. Gabriela, un gusto muy grande, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, a toda la audiencia, y gracias, Rosario, por tu generosidad en la coordinación de esta clase, y cuando pueda les envío en todo caso bibliografía para que puedan sumar a este curso. Y bueno, muchas gracias a la universidad también y a la Fundación PROA.